Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Actividad perceptiva. La percepción es la primera función de construcción subjetiva de la realidad. Se puede distinguir entre percepción y representación. La primera tiene lugar en presencia del estímulo. En cambio, la representación o imagen del objeto queda grabada en la mente gracias a la memoria. La percepción, por tanto, otorga o da significado a los estímulos sensoriales apoyándose en las representaciones formadas por experiencias anteriores. El conocimiento humano, por tanto, tiende a ser considerado como un proceso de arriba a abajo, más que en dirección contraria. Y podemos decir que la unidad psicológica del conocimiento sensible, al menos en el ser humano, no es la sensación, sino la percepción. Porque en la percepción damos significado a lo que nos entra a través de las sensaciones, que se transforman en percepciones cuando les damos significado. Ya Platón y Aristóteles enfatizaron el papel de la percepción en el proceso cognoscitivo del ser humano. Descartes consideraba que los perceptos pertenecían al alma o a la mente. También, para este pensador francés, forman parte de la actividad perceptiva los objetos o estímulos, los sentidos, vías sensoriales y cerebro. Para los filósofos empiristas no hay nada innato en la mente, como se sabe, todo se origina en los sentidos, todo es producto de la experiencia. Ciertamente, frente a esto están los innatistas, que son racionalistas, que consideran que hay unas partes innatas en la mente humana, algo en lo que discrepan pensadores empiristas como Locke y Hume, por ejemplo. Según Kant, se puede distinguir perfectamente entre sensación y percepción por un lado y percepción y pensamiento por otro. Para Kant, por ejemplo, las percepciones empíricas constituyen el material ordenado por los conceptos en los actos del juicio o del pensamiento, y la sensación y la percepción son procesos finales que se dan en el córtex cerebral. Esto ya desde la perspectiva de la psicología del siglo XX. En cuanto a los órganos receptores, se puede hablar de los sentidos. Se puede decir que existen los exteroceptores, que captan los estímulos externos, y, por ejemplo, podemos hablar de los telereceptores, que son el oído y la vista, ya que captan estímulos a distancia. Los propioceptores, por ejemplo, que están en las articulaciones y dan información vestibular acerca de la postura del cuerpo. Los interoceptores o visceroceptores, que informan de procesos vegetativos, viscerales. Los mecanorreceptores, que responden a una distorsión de la piel. Y los termorreceptores, por ejemplo, que reaccionan a la temperatura. Ciertamente, existen también los quimioceptores, que responden a estímulos químicos, los fotorreceptores, que responden a la luz, los nociceptores, que informan de las sensaciones dolorosas, y, por supuesto, los receptores también traducen los estímulos físicos en impulsos neuronales, como se sabe por la neurociencia, por la psiquiatría, por la investigación médica respecto al cerebro. La percepción se ha definido como la aprehensión o captación de la realidad a través de los sentidos, dando un significado a lo que se percibe. En cuanto a las teorías de la percepción indirecta, que defienden, por ejemplo, la elaboración perceptual del sujeto, pues esto es evidente que existe a partir de esa reinterpretación de los datos sensoriales. Por ejemplo, Epp desarrolló una teoría neuropsicológica de la percepción y también intentó por primera vez relacionar directamente la percepción con las neuronas, algo que actualmente se está investigando mucho en la neurociencia y también en la inteligencia artificial. Los inputs sensoriales que nos entran a través de los sentidos son registrados corticalmente en términos de agrupaciones de neuronas. Y el aprendizaje perceptivo supone que lo aprendido queda en circuitos neuronales. Neister habló de complejos sistemas que interpretan y reinterpretan la información sensorial. Los psicólogos de la Gestalt, por otra parte, sostienen que lo que percibimos son totalidades y no elementos puntuales o elementos particulares. Y esto se ha comprobado, verificado en laboratorios de psicología experimental y con distintos tipos de pruebas. Además, la Escuela de la Gestalt en psicología señala que tenemos una percepción directa de la realidad. Por lo tanto, desde el punto de vista de la psicología de la Gestalt o de la figura,
diríamos que captamos todos perceptuales en los que distinguimos fundamentalmente la figura y el fondo. En cuanto pues, a Kant, que fue un gran filósofo del siglo XVIII, señala que el espacio y el tiempo son las formas a priori de la sensibilidad o intuiciones puras de la sensibilidad y son las condiciones para cualquier tipo de conocimiento, como es lógico. Por supuesto, también percibimos a través de los sentidos y de la mente la sucesión y el cambio estimular, el cambio, por ejemplo, de situación estimular. Por ejemplo, Pinillos, pues un gran psicólogo español, señala que la atención es un proceso de focalización perceptiva que incrementa la conciencia clara y distinta de un núcleo central de estímulos. En relación con esto, pues no hay que olvidar que la memoria a corto plazo y a largo plazo son fundamentales también en el propio conocimiento humano. La memoria a corto plazo se puede definir como la cantidad de información almacenada durante un plazo de entre pues, 10, 15, 20 segundos y 40 segundos, un minuto aproximadamente. En cambio, la memoria a largo plazo pues, se extiende muchísimo más en el tiempo y es lo que permanece ya como recordado. Diríamos que la atención puede claramente ser voluntaria o involuntaria. Hay distintas formas de analizar la memoria. Se puede hablar, por ejemplo, de hiperamnesia, de dismnesia, amnesia. También hay trastornos de la percepción, como son las agnosias, producidos por lesiones cerebrales o por otras causas. Y también, por supuesto, hay una diferencia en la intensidad de las sensaciones que está disminuida. En cuanto a las alucinaciones, que también estudia la psicología, pues son percepciones sin objeto y puede haber alucinaciones visuales, auditivas, etc. También existe la denominada alucinación fisiológica, que es la que se produce antes de dormirse y que tiene una explicación médica pues muy clara. Ciertamente podemos observar que la cuestión de la actividad perceptiva es esencial en cualquier ámbito de la vida humana y que también forma parte del campo de estudio de la psicología y por supuesto de la filosofía y de la filosofía de la psicología. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México.